Fíjate bien el ápice que llevan. Aquí tú puedes ver dónde está mi uña natural y dónde queda pues el tip. Observa cómo tiene esa curvatura, que eso es lo que va a generar mayor resistencia en tus tips y en tu aplicación en general. Hola mis corazones, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Jimena y el día de hoy vamos a estar conociendo y probando, mis amores, los nuevos tips Soft Gel Apex Belleza. Sí, corazón, son una innovación en el mundo del sistema Soft Gel porque nos presentan la cualidad de que estos tipsitos ya vienen con una estructura definida, es decir, nos van a aportar mayor resistencia porque contienen ápice. Ya nos entregan el ápice listo, formadito, una arquitectura espectacular de nuestra uña terminada, que bueno, esto nos va a generar pues una aplicación mucho más resistente y duradera. Mira, yo los tengo en estos dos tipos de punta, almendra y coffin, súper cortos. Vamos a analizarlos, son de la marca Nail Pop, los que yo conseguí, que ya sabes que es mi marca favorita en cuanto al sistema Soft Gel. Mira, lo que son los coffin, que estos son súper cortitos, me pedí cortitos porque son los que yo suelo más utilizar. Observa que tienen una línea trazada en el centro, que esto también es una innovación que nos va a ayudar a posicionar de manera pues muy derechita nuestros tips. Ahora fíjate bien el ápice que llevan. Aquí tú puedes ver dónde está mi uña natural y dónde queda pues el tip. Observa cómo tiene esa curvatura, que eso es lo que va a generar mayor resistencia en tus tips y en tu aplicación en general. Eso es el ápice y esa es la innovación. Aquí están los almendrados, que puedes observar que también pues tienen las mismas características, solamente no tiene la línea central, pero ahí está su numeración y todo. Igualmente viene también con el ápice. Entonces estos tips van a ser súper recomendados, principalmente en los casos de personitas que tengan sus uñas convexas, es decir, que tengan sus uñas con un crecimiento hacia abajo, belleza, o que tengan digamos su cama de uña, su lecho ungueal bien curvadito, con una curva C bien marcadita. Estos tips se van a adaptar excelente a ese tipo de uñas, como es mi caso. Mis uñas son convexas y con estos tips es una maravilla el resultado. Entonces observa cómo también en lo que es la punta almendra igual vamos a apreciar el ápice, que está bien marcadito. Tú puedes observar ese espacio entre mi uña natural y el tip, pues esto es todo el reforzamiento que ya nos va a estar generando estos tips. Vamos a medir el grosor de los tips para ver también en tema de grosor en sí del tip qué es lo que nos está aportando. En punta vemos que al menos los coffin no llegan ni siquiera al milímetro, son delgaditos, belleza. Estamos hablando de una punta coffin XS, o sea, bien cortita. Y en zona de cutícula, pues es un grosor de 0,2 milímetros, súper finito, belleza, que esto te va a proporcionar un resultado muy natural al momento de tu aplicación. Mira, en el tip almendrado es exactamente el mismo grosor en zona de cutícula, aquí lo vemos, y estos sí son un poquito más gruesos hacia la punta, pero también hay que considerar que estos son más largos. Estos son una almendra M, medium, entonces sí es al milímetro, llega incluso un poquitito más que el milímetro, pero se ve precioso el tip ya aplicado, no queda tosco, no queda feo, así que vamos a colocarlos para que veas cómo se ven ya puestos. También te quiero mostrar esta lamparita que también es nuevecita, voy a estar probando en este video. Es una lamparita también para este sistema Soft Gel. Mira, la voy a encender para mostrarte. Este es del stock nuevo que acaba de llegar a nuestra tienda Exnel. Si me ves desde Perú, recuerda que hacemos envíos a todo el Perú, corazón. Entonces, la peculiaridad de esta lamparita es que tiene un sensor incorporado, es decir, tú simplemente vas a acercar tu uñita al momento que tengas que curar y se enciende solita la luz. Esto es súper cómodo, belleza, al momento de trabajar con este sistema Soft Gel. Ya las personitas que utilizan el sistema ya entenderán que esto de verdad es muy bueno, esta innovación. Bien, ahora voy a comenzar la preparación de mi uña natural, así que voy a comenzar a hacer el limado de esta forma. Esta vez lo voy a trabajar solamente con una lima spongy, belleza, para no maltratar mis uñitas, pero recuerda que el gramaje más recomendado para esta aplicación es en una lima
240 o 320 como la que te enseñé para una aplicación de larga duración. Yo solamente voy a hacer una aplicación rápida para mostrarte el procedimiento y que no necesito que me dure mucho tiempo, así que por eso lo voy a hacer solo con la Spongy. Ya me había hecho la limpieza de cutícula. Si quieres ver cómo se realiza este procedimiento, también ya lo tenemos grabadito en una clase que te dejo en la descripción del video. Es aquí que lo encuentras como manicura rusa. Bien, corazón, ya que tenemos listo todo nuestro limado de preparación, vamos a limpiar muy bien con una gasita empapada de alcohol. También puedes utilizar tu spray antiséptico para empapar tu gasita y limpiar, quitar perfectamente cualquier residuo de polvo para comenzar ya nuestra aplicación. Lo siguiente que vamos a hacer es aplicar una base, belleza. Tú sabes que yo utilizo siempre esta base, la Vita to Care, que es mi favorita. Es una base vitaminada y que no necesita preparación química. Por eso no voy a aplicar ningún tipo de primer o adherente. Directamente aplico mi base sobre mi uña natural y esto lo voy a llevar a curar. Tienes que verificar si la base que estás utilizando requiere preparación química para que en ese caso, antes de la base tendrías que aplicar pues tu primer o preparadores. Después de esto llevamos a curar ya nuestra base, únicamente 30 segunditos es lo que necesita esta base. Limpiamos perfectamente la capita pegajosa que nos deja la basecita perfectamente con una gasita empapada de alcohol. Y ahora sí vamos a preparar ya nuestros tips. Si bien te mostré que los tips son sumamente delgaditos en zona de cutícula, de todas maneras yo siempre preparo de esta manera mis tips para soft gel, limándolos un poquito sobre la superficie en lo que es el borde de cutícula para conseguir un resultado mucho más natural, aún más tomando en cuenta que bueno, yo voy a aplicar un esmaltado y todas esas cosas van a ir sumando un poquito más de grosor, así que por eso yo decido de todas maneras hacer ese limado, pero es una cosita muy rápida. Después de limar, por supuesto, también pulimos y limpiamos muy bien cualquier residuo de polvo de nuestro tip para ya tenerlo listo para la colocación. Voy a utilizar mi gel de Neopop también, que es un pegamento en gel para soft gel, belleza, es específico para este sistema, es de la misma marca que los tips y también es mi favorito para este sistema. Entonces con este voy a estar colocando mis tips. Simplemente vamos a poner un poquito de este material. No hace falta poner más material porque tú pensarías, como tengo que verlo el tema del lápice, necesito rellenar con más producto. No, corazón, vas a utilizar la misma cantidad de producto que normalmente utilizas en tus aplicaciones. No es necesario aplicar más producto porque pues el molde ya tiene, el tip ya tiene así su estructura definida. Nosotros no tenemos que rellenar más. Entonces vamos a colocar de esta forma el gel y vamos a colocar el tip de esta forma, siempre haciendo palanca hacia el frente para expulsar el excedente hacia la punta donde tú lo puedas pues limpiar o después acomodar y evitando que se desborde de zona de cutícula. Siempre es la parte que más vamos a cuidar. Entonces de esa manera, ya que tenemos bien colocado nuestro tip, acercamos a nuestra lamparita para que vaya curando y terminamos de curar. Ya que está curadito, ahora sí, si por ahí tuviste algún desbordamiento del gel, lo vamos a retirar. Puedes utilizar una broquita como esta, que siempre me preguntan por esta broquita. Es un cono invertido, belleza, así es como se llama esta broca, de filo azul, que es la que yo más utilizo. Entonces con esto voy a retirar los excedentes que hayan salido de gel por los laterales. Si tuviste algún desbordamiento en zona de cutícula, también con esta misma broca lo puedes hacer, pero utilízala con mucho cuidado. Esta broca tiene que usarse con bastante cuidado, tienes que tener bastante control de tus movimientos porque por la forma que tiene podrías hacer aros de fuego en tu uña natural, así que cuidado. Bien, y para retirar excedentes, si es que hayas tenido en el borde libre por la parte de abajo de tu uña, para eso utilizo una broca que sea fina, puede ser como esta, que es una broca cónica.
que es muy finita de la punta, pero también puedes utilizar una broca cilíndrica delgada, que también en muchas ocasiones me has visto utilizarla. El chiste es que sea una broca finita que te permita llegar a ese lugar. Bien, ya que tenemos eso listo, ahora sí vas a esmaltar como tú quieras. Y aquí te voy a pasar un súper tip. Cuando quieres esmaltar con colores así naturales, que son muy bonitos, que quedan preciosos, pero que son así como semi-translúcidos, entonces tú los aplicas y tu uñita se ve pues transparente en la punta y no quieres que se dé ese acabado, te voy a pasar un super tip que te va a ayudar a conseguir, a mantener ese resultado natural, pero a atenuar esa transparencia. Antes de la capa de gel que vas a aplicar primero una capita de un gel que sea de un color blanco lechoso. Un blanco muy suavecito, muy sutil, y asegúrate de que la capa sea muy delgadita. Sí, esta capa de base nos va a ayudar para que el siguiente color que apliquemos natural pues ya no quede tan translúcido y se aprecie muy bien el color sin alterar demasiado el color. Entonces lo vamos a curar de esta forma y ahora sí aplicas el gel de esta manera. En este caso yo elegí este rosa hermoso y lo vamos a ir aplicando ya de la misma manera. Observa cómo ya no se ve transparente, ya simplemente se aprecia ese tono natural precioso de este color, que además me encanta, es uno de mis favoritos. Y mira cómo con este simple pasito adicional vas a obtener un color hermoso, con un terminado pues muy bonito, y que bueno, para muchas personas, incluyéndome a mí, a veces no quiero que se vea así translúcida mi uña, y esto da un acabado espectacular. Bien, esto lo voy a curar y mira, corazón, qué bellísimo que queda el resultado. Ya podría dejarlo así, me encanta, se ve precioso. Incluso puedes aplicar una segunda capa de color, y por si te lo estás preguntando cuál es el color que estoy utilizando, también es de la marca Organic Nails. Como te digo, uno de mis favoritos, es un rosa hermoso, súper básico, que se llama Classic Skin. Bien, corazón, entonces yo voy a agregar algo adicional también, y voy a estar trabajando con un esmalte magnético ojo de gato, que ahorita siguen en tendencia. Este efecto magnético está pero en tendencia belleza, así que voy a trabajar con este blanco, que considero que es un básico también, y como puedes ver, las partículas magnéticas son súper finas, dándonos un reflejo bien, súper glaze, muy bonito. Mira qué bonito que queda. Lo voy a aplicar únicamente en la punta, y después con mi pincel racket empapadito de base lo voy a difuminar de esta forma hacia zona de cutícula, suavecito, de esa manera. Ya que tengo listo, bien difuminado esta parte del gel, ahora sí lo voy a comenzar a activar con el imán, y me voy desde los dos laterales de esta forma. Mira nada más ese reflejo hermoso. Ahora me voy al otro lateral también, y después un poquito hacia la punta para colocar el reflejo exactamente donde quiero que quede. Mira nada más esa belleza de reflejo, me encanta, se ve espectacular. Esto ya cuando está listo, ya cuando tienes el reflejo exacto, posicionado y activado así como tú quieres, lo llevas a curar. Por supuesto lo vamos a curar, y bueno, ya que está todo esto terminado, ahora sí ya podemos aplicar una capita final de top coat para sellar todo nuestro diseño. Si tú quieres, puedes agregar más decoración, piedritas de cristal, algún sticker, cualquier cosa que tú quieras agregar. Yo decidí dejarlo así, simplemente sencillito. Esto lo llevo a curar y listo, belleza. Este es el resultado. En resumen, corazón, me encantaron estos tips soft gel. Son hasta el momento los que mejor se han amoldado a la forma de mi uña natural. Y pues me encantó el resultado. No quedan para nada toscos, de verdad. Yo pensaba que iban a quedar un poquito toscos, no por el ápice, pero no, belleza. La verdad que el resultado es muy bonito y me gustó bastante. Los vas a encontrar en variedad de marcas, y hay muchas marcas que ya están trayendo esta innovación. Así que pues sí te recomiendo que los pruebes, sobre todo si tienes uñas convexas, te van a encantar. No olvides suscribirte si te gustó, y nos vemos aquí muy pronto todos los martes y viernes con otro video más. Bye bye.